La vida de Steve se organizaba según un horario estricto. La planificación le ayudó a mantenerse al día con todo. Y tal vez incluso alcanzar alturas tan grandes en los negocios. Se levantó temprano, fue al gimnasio. Asistió a reuniones previamente programadas en la oficina. Y se reunió con socios comerciales. Incluso sus citas con su prometida, Rina, se llevaron a cabo los martes, los sábados y ocasionalmente los jueves. Hasta que ella se mudó con él. En general, todo en la vida de Steve. Encajar en las líneas de su diario. Sucumbiendo a su ritmo. Y haciendo su vida rica y organizada al mismo tiempo. Pero ninguna de las páginas de su costoso diario encuadernado en cuero dijo que Steve se escaparía de una reunión importante para enterrar a su hermana menor a la que había amado infinitamente. Steve miró por la ventanilla del avión, realmente sin notar las nubes que parecen algodón de azúcar. Sus pensamientos estaban lejos de la cabina del avión, que volaba a su ciudad natal. Lo estaban llevando atrás en el tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado fuera de su tierra natal? 2 años, pensó. Pero no tenía sentimientos cálidos hacia el lugar. Lo único que le hizo volver año tras año fue pena. Primero, se había peleado con sus padres. Cuando aún era un niño. Soñaban con convertir a su hijo en dentista. Pero no iba a quitarle los empastes a nadie. Ni siquiera por mucho dinero. Además, Steve simplemente odiaba su ciudad. Quizás para algunas personas fue un lugar hermoso. Pero odiaba todo al respecto. Su rutina nauseabunda. Su grisura. Y sus tranquilos tranvías. Anhelaba en cuerpo y alma la metrópoli. Buscando un lugar donde pudiera desarrollar su potencial. Por supuesto, sus padres tenían miedo. Dejar salir a su hijo del nido a la edad de 18 años. Pero Steve simplemente empacó sus cosas. Dejó una nota. Y se fue para construir una carrera. Se instaló en casa de un amigo. Comenzó a trabajar a tiempo parcial. E hizo las paces con sus padres después de 1 año. Pero todavía no podían aceptar la elección de su hijo. Y no pudo perdonar su fuga. Afortunadamente, Steve tomó la decisión correcta. Tenía un don para entender los coches. Y también tenía vena empresarial. Que inexplicablemente se manifestaba en su carácter. Hizo hábilmente las conexiones correctas. Y en 4 años consiguió el apoyo de los patrocinadores. Para construir su propia empresa. Más precisamente, una tienda especializada. Venta de repuestos, componentes y consumibles para autos de cualquier marca. Entonces el negocio empezó a crecer como levadura. Una tienda de repuestos para automóviles se convirtió en 2. Luego en 3. Y luego en 8. Estaciones de servicio de coches y gasolineras. Abierto bajo la marca. Recientemente, incluso empezó a organizar carreras. Para aficionados al drift y exposiciones de coches tuneados. Considerándola la mejor publicidad. Para su red de tiendas. Pero detrás de toda la agitación de los negocios. Se olvidó de su familia. Tan pronto como Steve tuvo éxito. Ayudó fielmente a sus padres. Les envió dinero, los llamó en vacaciones. Y los invitó a su casa. Pero simplemente lo despidieron. Una vez que los arrastró a ellos y a su hermana a la ciudad. Pero no les gustó el alboroto de la ciudad. Que parecía una colmena. A la edad de 28 años, Steve sentía que su vida era perfecta. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. En el otoño de ese año. La madre de Steve falleció debido a una neumonía. Cuando Steve llegó al hospital. Ya era demasiado tarde para decir adiós. La tragedia acercó a Steve y a su padre. Pero no por mucho. La muerte de su esposa tuvo un profundo efecto en el hombre.
Y pronto la siguió hasta la tumba. En ese momento, Meg acababa de cumplir 18 años. Pero ella se negó categóricamente a mudarse con su hermano. Steve no insistió, reconociendo que era capaz de vivir por sí misma. Si crees que no puedo arreglármela solo, estás muy mal. De alguna manera he vivido aquí sin ti todos estos años. Y podré continuar. La chica refunfuñó entonces, poniendo sus manos en sus costados y mirando a su hermano, quien estaba frunciendo fuertemente el ceño en ese momento, recordándole a su madre. Por cierto, muchos estudiantes se mudan a residencias universitarias en otras ciudades, e incluso países para la educación. Y tengo mi universidad cerca de mi departamento. Tengo una beca aquí. Steve trató de explicarle que podía ayudarla a transferirse a una universidad aún mejor. Pero su hermana permaneció terca como una oveja. Al final, Steve se rindió y apoyó a su hermana en todo lo posible. A pesar de esto, rara vez se veían en persona, comunicándose principalmente a través de videollamadas. Steve no podía dejar su negocio, y Meg estaba comprometida con sus estudios universitarios y sus amigos. Steve sintió vagamente que un hombre estaba involucrado en su muerte, pero ella no lo presentó. Y solo agitó la mano cuando Steve le preguntó. La última vez que Meg acudió a él fue en agosto de este verano. Él la había invitado a quedarse durante el verano. En junio, Meg terminó su cuarto año en la universidad, especializada en ciencias veterinarias. Steve pagó sus boletos a la ciudad y todo el entretenimiento, mimando de placer a su hermana menor. Tuvo que sacar días de su apretada agenda para darle tiempo a su hermana. Es cierto que Meg seguía inusualmente tranquila y pensativa, pero ella se excusó, diciendo que estaba agotada por los exámenes. El prometido de Steve también estaba inusualmente de mal humor en ese momento. Rena parecía estar celosa de la hermana menor de su prometido, enojado porque gastó tanto tiempo y energía en ella. Sí, ella y Meg nunca se habían llevado bien. La chica llamada Rena bruja o actriz barata. Meg siempre arrugaba la nariz y ponía los ojos en blanco cuando la prometida de su hermano abrió la boca e hizo uno de sus comentarios altruistas. Por ejemplo, sobre los gustos de la hermana de Steve. Apariencia o peinado. Steve simplemente los despidió. Chicas, lo descubrirán por sí mismas. No iba a volver a explicarle a su prometido que solo le quedaba Meg en este mundo. Ahora solo se arrepiente. Que no había pasado suficiente tiempo con Meg. O que no la había dejado en absoluto en su ciudad. ¿Bebidas, señor? Se escuchó la voz educada de una azafata cerca. ¿Vino, quizás, jugo, agua? Steve se giró y encontró su mirada con una bonita rubia, con uniforme rojo, gorra y pañuelo en el cuello. Ella sonrió encantadoramente al pasajero, con su sonrisa ensayada, sosteniendo una botella de vino en sus manos, y ya preparándose para llenar el vaso del hombre. No, gracias. Steve sacudió la cabeza y volvió a mirar la ventana. Desde el inicio del vuelo. Porque se habían esforzado mucho. Emborracharlo con champán o darle aperitivos. Solo que no pudo darle un mordisco. Frente a sus ojos estaba el rostro de su hermana. Desde la última vez que se habían visto. Fue en el aeropuerto. Recordó cómo Meg había dudado. Para despedirse de él. Ella había estado caminando de un pie a otro. Steve, comenzó, levantando los ojos hacia él. Sabes, quiero decir. Pero de repente, una voz de mujer por los altavoces anunció el embarque de su vuelo. Y Meg dejó de decir más. ¿Ibas a decir algo? Steve le recordó a la chica. Ella suspiró y sonrió, tensa. Bueno,
Olvídalo, no es gran cosa. Hablaremos más después. Adiós, mi hermano mayor. El hombre abrazó a su hermana, cuya cabeza apenas le llegaba al hombro. Corrió hacia la terminal, se dio la vuelta y saludó. Nos vemos. El hombre la despidió, sin siquiera darse cuenta de que había mentido. No volverían a verse. Después de su encuentro, la niña desapareció. Ella abandonó la vida de su hermano, citando empleo, carga de trabajo en la universidad. Y Dios sabe qué más. Y luego recibió una llamada, pero no era su hermana. Steve arrugó la nariz y cerró los cansados párpados. Era como si le hubieran vertido arena en los ojos. No recordaba la última vez que había dormido. Cuando recibió la llamada, había pensado que era una broma cruel y ridícula. Las chicas de 20 años no pueden dejar este mundo. Especialmente no una brillante y dulce como Meg. Es demasiado cruel. Tal vez estuvo mal pensar de esa manera. Pero la mente de Steve todavía estaba obstinadamente llena. Con pensamientos sombríos. Las cárceles están llenas de gente mala, que viven de los impuestos de la gente corriente. Entonces, ¿por qué mueren los jóvenes y amables? ¿Dónde está la justicia? Incluso ahora, cuando Steve había comprobado todo 1000 veces. Y ya volaba al lugar señalado. Para identificar a su hermana, esperaba. Esperaba que fuera un error. Con estos pensamientos, Steve no se dio cuenta de cómo aterrizó el avión. No recordaba cuando se abrochó el cinturón. Cómo respondió a las preguntas de la azafata. O cómo había cogido un taxi. Y finalmente Steve estaba mirando. En el rostro pálido e inmóvil de Meg. Sus párpados estaban cerrados para siempre. Y sus labios ya no sonreían. El investigador explicó lo sucedido. La niña había muerto en un accidente de tráfico. Afuera estaba oscuro. La ciudad estaba cubierta de nieve y las carreteras heladas. El conductor perdió el control y la atropelló en un paso de peatones. Juró que la propia niña saltó bajo las ruedas, dando un paso delante del coche. Steve no creyó en esta historia. Sin embargo, entendió que algo estaba mal con su hermana. Meg había abandonado la universidad. Cuando ella regresó de él, había abandonado la profesión con la que había soñado. Y ni siquiera se lo había contado a su hermano. Pero esa no fue toda la noticia, que cayó sobre el hombre afligido. Le pidieron a Steve que visitara el hospital infantil. ¿Qué iba a hacer allí? Sin embargo, no resistió. Cuando lo metieron en un auto y lo llevaron hasta allí, fueron recibidos por un médico de mediana edad con bata blanca. Con confianza guió a Steve detrás de él, por los pasillos del hospital, examinando algo mientras caminaba, y gesticulando vigorosamente. Steve lo intentó pero no pudo entenderlo. El hilo de su narrativa. El rostro congelado de Meg todavía estaba al frente de los ojos de Steve como una máscara. Su hija nació prematuramente. Entonces puede haber problemas. Ahora necesita cuidados especiales. El doctor siguió hablando, guiando con confianza a Steve detrás de él. Steve se frotó la cara con las palmas, tratando de borrar el cansancio y el shock. Pero fue en vano. ¿De quién es la hija?, preguntó, todavía sin entender nada. ¿La hija de tu hermana? El médico respondió con calma. Estaba embarazada de 8 meses. En su 34ª semana obstétrica. ¿Lo sabías, no? Steve asintió vacilante. Luego negó con la cabeza. Yo la vi este verano. Ella no me dijo nada. Steve recordó el rostro confuso de su hermana. Cuando se despidieron. Quizás eso es lo que ella quería decir. Y luego la invitó a Navidad.
Pero ella dijo que ya había acordado con sus amigas. Y ella dijo algo sobre su diploma. Al parecer estaba mintiendo y ocultando su embarazo. ¿Pero por qué? Él nunca la condenaría. Al contrario, él la apoyaría. Como a través de algodón absorbente. Fue el razonamiento del médico. El niño se salvó. Es un verdadero milagro debido a la situación. Pero te das cuenta de que cuanto menor es la edad del niño. En el útero, mayor es el riesgo de patologías graves. Depende en gran medida de la salud de la madre. Este bebé es débil. Existe un mayor riesgo de sufrir apnea. Así que la mantendremos en el hospital por ahora. Pero si no hay complicaciones, puedes llevarla a casa. En casa, repitió Steve con incredulidad. Sí, contigo, asintió el doctor. Comprobando algo en sus documentos. Tú como tío y único pariente. Debe cuidar al bebé. Tu nombre está en los papeles de tu hermana. Steve parpadeó y frunció el ceño. ¿Se había convertido en tío? Y ahora se suponía que él debía cuidar al bebé. ¿Pero cómo? Ni siquiera sabía qué eran los pañales. De hecho, nunca había pensado en tener hijos. Rina dijo de inmediato que incluso después del matrimonio, ella no dejaría de tomar pastillas anticonceptivas. La niña trabajó como modelo. Soñaba con ser actriz. Y ciertamente no planeaba dar a luz. Y los hijos ajenos la molestaban. No provoca emoción ni instinto maternal. Steve lo trató normalmente. Ya que a él mismo no le gustaban los niños. Él era un hombre de negocios. Absorbido por el ritmo frenético de la megalópolis. Y estaba seguro de que todo llegaría con el tiempo. Que algún día tendría un heredero era obvio para él. Pero que pasara tan de repente. Ciertamente no se lo esperaba. Mientras tanto, el médico no se da cuenta del revuelo. Pasando por la mente de Steve. Ya había abierto la puerta. A una de las salas. El bebé dormía plácidamente. Ella era bastante pequeña. Parecía que podía caber en la palma de Steve. Se secó el sudor de la frente. Mirando al bebé. Maldita sea. Maldijo en voz alta provocando una mirada de disgusto. Del médico. Lo lamento. Es solo que esto es tan inesperado. Puedes renunciar al bebé. El doctor dijo inmediatamente. Manténla aquí. Luego la enviarán a un orfanato. Ya hemos notificado a las autoridades de bienestar infantil. Esas son las reglas. Steve se tragó el nudo que tenía en la garganta. Deja aquí a la hija de su hermana. Lo único que queda de ella. Ni siquiera se atrevió a pensar en tal cosa. No, claro que no. ¿Pero qué se supone que debo hacer ahora? Contrata a una niñera, ¿verdad? Eso no es un problema. Pagaré cualquier dinero, dijo Steve. Aliviado de que estuviera empezando. Volver a sentir todo bajo control. Está bien. Puedo manejarlo. Es solo un niño. El médico asintió apoyando su idea. Si esa es una buena idea. Pero te sugiero que contrates a una niñera con experiencia. Preferiblemente uno con experiencia médica. ¿Y su padre? Preguntó Steve. Eso no lo sé. Dijo el médico, sacudiendo la cabeza. No demoré la visita a las autoridades de bienestar infantil. Por ahora permanecerá bajo nuestra supervisión. Steve asintió y miró al niño una vez más. La niña estaba callada, sin moverse en absoluto. Steve incluso estaba asustado. ¿Estaba respirando en absoluto? Pero de repente la niña abrió la boca para bostezar. Y el hombre se calmó. Así comenzó el torbellino de acontecimientos en la vida de Steve. Organización del funeral y registro de la custodia del niño fueron acelerados. Gracias a las conexiones del hombre. Mientras tanto,
Un importante acuerdo con un socio extranjero. Estaba en peligro de fracasar. Al final de sus vacaciones forzadas, Esteve estaba al borde de un ataque de nervios. Cuando llegó al hospital de maternidad para recoger a su sobrina, se dio cuenta demasiado tarde de que no había encontrado una niñera. No tuvo tiempo de organizar un casting. Steve marcó el número de la secretaria, deseando confiarle la búsqueda de un candidato. Pero la línea estaba constantemente ocupada. Cuando llegó a la sala derecha, el hombre se quedó helado en la puerta. Una joven enfermera arrullaba a su sobrina, murmurando algún tipo de rima para contar o canción infantil, mientras manejaba hábilmente al niño. Sus movimientos eran precisos y seguros. 1, 2, 3. Y el bebé ya estaba bien envuelto en un pañal. No necesitaba la mente de Sherlock darse cuenta de que esta chica tenía experiencia médica y podría ser una excelente niñera para su sobrina. Steve confió en sí mismo. Y ahora tenía el mismo sentimiento que tenía cuando sintió que le esperaba una buena idea. El hombre guardó su teléfono inteligente en su bolsillo, entrando resueltamente en la habitación. ¿Quieres cambiar tu lugar de trabajo? Esteve preguntó en lugar de saludar. La enfermera se estremeció de miedo, sosteniendo al bebé cerca y volviéndose hacia el invitado. Tenía cabello rubio claro, ojos azules, rasgos faciales delgados y un mentón afilado. Ella era hermosa. ¿Qué? Ella cuestionó, mirando a Steve, como si fuera un paciente en una institución mental, en lugar de alguien que lleva un traje caro. Esteve decidió empezar de nuevo. Los últimos días lo habían puesto nervioso, y le robó sus habilidades de comunicación. Lo siento, no quise asustarte. Mi nombre es Steve Barrow y soy el tío de este bebé. Los ojos de la enfermera se abrieron más, revoloteando con pestañas curvas, intactas por el rímel. Y entonces esos ojos se llenaron de lástima. Oh, entonces estás aquí por Zoe, ¿verdad? Preguntó la enfermera. ¿Zoe? Esteve se maravilló. La enfermera miró hacia otro lado, sonrojándose profundamente. Bueno, tenía que nombrarla de alguna manera. Pero por supuesto puedes darle otro nombre. No había pensado en eso. Escucha, ¿cómo te llamas? Preguntó. Fe, dijo la enfermera, acunando al bebé para que se durmiera en sus brazos. Fe Agen. Fe, encantado de conocerte. La cosa es que me tengo que ir a mi ciudad. Y el bebé necesita cuidados, del cual no sé nada. No tengo tiempo para encontrar una niñera. Y parece que cumples con tus deberes con bastante conciencia. Y Zoe parece estar muy contenta con su atención. Juro que ni siquiera puedo sostenerla en mis brazos. La aplastaré. La enfermera apenas sonrió. Pero luego se recobró de nuevo. ¿A qué te refieres? Esteve suspiró profundamente. Te ofrezco un trabajo y buen dinero, Fight. Mucho dinero que aquí no ganarás. Solo ven conmigo a mi ciudad y cuida de Zoe. Tengo una casa grande y tendrás una habitación privada. Steve sintió que la necesitaba. Con sus ojos azules y su trenza rubia. Sintió en su corazón que podía confiar en ella. Con su pequeña sobrina. Para su agradable sorpresa, la chica no dijo un no rotundo a tan extraña oferta. Pensó que tendría que insistir. Pero ella apretó los labios, preguntando con cautela. ¿Cuánto le vas a pagar a la niñera? Dime cualquier cifra, prometió Steve. Dame una cifra. Lo discutiremos y llegaremos a un acuerdo. Puedo negociar con el médico jefe también. Entonces te dejarán ir. Esteve no estaba mintiendo. Él iba a pagar cualquier dinero, solo para asumir parte de la responsabilidad.
para el bebé de sus hombros. He oído hablar de ti, dijo Fait, mirando cariñosamente al bebé dormido. Luego volvió su mirada hacia Steve. Necesito dinero, confiesa. Mirándolo resueltamente. Y necesito tu ayuda. Actualmente, el empresario respondió, sonriendo ampliamente y extendiéndole la palma de la mano. De manera empresarial. Entonces nos necesitamos unos a otros. ¿Trato? Fait entregó con cuidado al bebé. Y puso su pequeña palma en la mano de Steve diciendo, trato. El hombre lo apretó ligeramente. Completar una transacción exitosa. El sentido comercial nunca engañó a Steve. Y estaba seguro de que al confiar ahora en su intuición, no había cometido un error. Pero el hombre ni siquiera podía adivinar qué cambia. Sería provocado por el toque de sus manos. Cuando el taxista detuvo el Lexus blanco, frente a la mansión de 2 pisos, Steve frunció el ceño. Una ligera quemadura estaba en cada una de las ventanas panorámicas. En el primer piso, Fait estaba sentada en el asiento trasero con el bebé. Estaba pálida después del vuelo. Aunque el viaje en sí no duró mucho. Fue el primer vuelo de su vida. Y además estaba terriblemente preocupada sobre cómo el bebé lo toleraría. Afortunadamente todo salió bien. Zoe durmió todo el camino. No estoy particularmente interesado en las nubes o las turbulencias. Steve también estaba cansado. Y ahora soñaba con una sola cosa. Bebiendo un vaso de whisky y desplomándose en la cama. Sin embargo, la casa no lo recibió con un silencio acogedor. Pero con los sonidos de la música. ¿Estás teniendo una fiesta? Fait le preguntó al hombre mientras entraban al espacioso salón. Debe ser, dijo Steve con incertidumbre. Había 2 docenas de personas alrededor. Modelos, actores, blogueros. El aire se llenó de aromas de perfumes caros. En una extraña combinación con los olores de platos exóticos. Que la anfitriona agasajó a los invitados. Aunque Steve andaba en esa sociedad. Nunca había sido parte plena de ello. Aprendió a sonreírles. Y decir las palabras adecuadas a las personas adecuadas. Pero le gusta mucho más trabajar en su garaje. Mirando la ropa de diseñador de los invitados. El brillo de sus diamantes y sus sonrisas falsas. A menudo comparó este brillo ostentoso a una capa de dorado o pintura cara, aplicado a la superficie de un automóvil para ocultar la corrosión. Y ahora Steve, cansado del vuelo. En los últimos días, no entendía lo que estaba pasando en su casa. Especialmente en un momento tan difícil para él. Afortunadamente, la respuesta misma lo encontró. Rena, al ver al novio, emergió de la multitud, delgado y elegante. Con una copa de vino en la mano. El enorme anillo de compromiso era visible para todos. Ella misma lo había elegido. No confiarle ese trabajo a Steve. Al notar la sonrisa de la novia, Steve frunció el ceño mentalmente. Desde que recibió el codiciado anillo de compromiso. Regocijándose como Gollum. Y casi llamando a las joyas, preciosa mía. Comenzó a demostrar a los demás su posición. La modelo intentó mostrarse como dueña de la casa. Y este anillo evidentemente fue otro acto. Demostrar su sentido de propiedad. Esteve, exclamó. Rodeando el cuello del novio con sus brazos. Para no derramar el prosecco. Oh, te extraño mucho, cariño. Y no podrías afrontar el aburrimiento solo. Esteve dijo celosamente. E invitaste a las personas más cercanas a apoyarte, ¿no? No es que estuviera en contra de tales partidos. Pero ahora era un mal momento. No entendía cómo Rena no había pensado en eso. No regresó de Bali, sino de un funeral. Y mañana sería lunes.
con una reunión con la delegación alemana. Rena le dio un juguetón beso en la mejilla. Pero luego su mirada se detuvo en Fait y Zoe. El pequeño bebé ya estaba despierto y dispuesto a llorar. Su rostro gradualmente se arrugó y enrojeció. ¿Quién diablos es este? La rubia entrecerró los ojos, mirando a los extraños. Y las bolsas con cosas de niños. Fait y Zoe vivirán con nosotros. El hombre dijo, tratando de recordar por qué no había informado. Su prometido antes. Sin embargo, él mismo había conocido a Zoe solo hacía 2 días. La boca de Rena con lápiz labial escarlata estaba abierta. Ella miró a Steve, esperando que se riera y dijera que estaba bromeando. Sin embargo, Steve ya se había alejado de su novia. Al escuchar al niño comenzar a lloriquear. Te llevaré a tu habitación. Mañana solo se traerán los muebles infantiles. Mi secretaria se encargó de todo, le dijo a Fait. Ella asintió y lo siguió. Pero el hombre apenas había dado un paso, cuando Rena se aferró a él. ¿Me estás tomando el pelo? Fuiste a otra ciudad. Y volvió con una niña y un bebé. ¿Y crees que puedes irte? Sin explicarme todo, ¿no? Las palabras fueron groseras. Pero Steve se dio cuenta de que la situación estaba más allá de lo normal. Debería haber hablado antes con su novia. Él tomó su mano y le tocó los dedos con los labios. Volveré en un par de minutos y hablaremos, ¿vale? Él dijo. Y sin esperar su respuesta, le hizo un gesto a Fait. Steve le dio a Fait una habitación en el 2º piso, con baño privado y balcón. El hombre inicialmente se ofreció a dejar al bebé en otra habitación. Pero Fe se negó, explicando que el bebé debe ser vigilado por la noche. Puedes caminar libremente por la casa. Y usar todas las cosas. No seas tímido, le informó a la niñera. La comida del frigorífico es toda tuya. Rara vez cocinamos, pero te pediré el desayuno. Si quieres cenar, entonces. No tengo hambre, comí en el avión. La chica se despidió con la mano, empezando a desnudar a la llorona Zoe, para cambiarle el pañal. El hombre miró sus movimientos confiados. Y una vez más me di cuenta que había tomado la decisión correcta. Evidentemente, Dios mismo le había enviado esta enfermera. En el avión. Tuvieron tiempo para discutir su cooperación. Le gustaba aún más la chica. Era tranquila, educada e ingeniosa. Fait mencionó que necesitaba dinero para ayudar a su familia. Pero no entró en más detalles. Y Steve no hizo palanca, dejando a Fait para cuidar al bebé y descansar. Steve bajó a la fiesta en curso, haciendo caso omiso de los saludos de los invitados borrachos. Se acercó a la barra y se sirvió una copa. Rena, ya sosteniendo un vaso, inmediatamente se unió a él, mirándolo enojado. Sentarse en un sillón, lejos del epicentro de la diversión. Steve le explicó la situación a su novia. Solo Rena, que ya estaba bastante borracha, no quedó satisfecho con esta explicación. Esto no es normal, exclamó. Yo estoy en contra. En la cocina, algo se hizo añicos con estrépito. Steve se cubrió los ojos brevemente y respiró hondo. Quiero que tus invitados se vayan, Rena. Necesito descansar, dijo con firmeza, sin querer discutir. ¿Tus invitados también se irán? Enojado y asintiendo hacia el 2º piso. Como si Fait estuviera parada en las escaleras. La niñera y el bebé vivirán aquí, repitió Steve. Pero ni siquiera me consultaste, se quejó Rena. La casa es grande. Si lo deseas, ni siquiera tendrás que reunirte. Steve intentó calmarla. Consígales una habitación de hotel, exigió Rena. ¿Quieres que un bebé viva en un hotel? ¿En realidad? Steve estaba incrédulo.
Luego un apartamento diferente. Constrúyeles algo en el patio trasero, no me importa qué. No quiero compartir esta casa con otra mujer. Y de todos modos, ¿un bebé? ¿Se acabó el país de los orfanatos? Solía empezar mi día con yoga, masajes, ambiciones y espresso. No con el llanto de un bebé, Steve. Música, risas ajenas. Y una mezcla de perfume hizo enojar al empresario. La histeria de Rena estaba empezando a volverse molesta. ¿No debería ella apoyarlo? Enloqueciendo como si hubiera comprado una amante. Y su bebé en la casa. Pero trajo a la niñera y al hijo de su hermana. La hermana murió y Rena ni siquiera le preguntó cómo se sentía. Tras perder a su último familiar. Ella es mi hija, Rena, dijo Steve con decisión. Agarrando el vaso. Ella es mía de ahora en adelante. El rostro de Rena se puso pálido y apretó los labios. Lanzando miradas enojadas en dirección a su prometido. Esteve, este no es tu hijo. Tu hermana dio a luz. Y ni siquiera sabemos quién es el padre. ¿Cómo sabemos qué tipo de herencia tiene el bebé? Tal vez ella se convierta en una asesina. Un alcohólico o un drogadicto, ¿quién sabe? Rena, no reacciones de forma exagerada, dijo el hombre bruscamente. Sin embargo, la joven enojada no lo escuchó. Y continuó expresando su opinión. No debes responsabilizarte por los pecados de los demás. Y no puedes hacerme aceptar este grito. Y orinarse debajo, pobrecita. De repente, Steve miró de nuevo a su novia. No se había dado cuenta de que a ella no le gustaban tanto los niños. Pensó que la chica solo estaba preocupada sobre su figura y carrera como modelo. Pero sus palabras dirigidas al bebé estaban llenos de tanta bilis que era impensable. No te estoy obligando, te lo estoy pidiendo, dijo Steve. Apenas manteniendo su autocontrol. Y tomando un buen sorbo de whisky. Supéralo, no te estoy pidiendo que cuides al bebé. Simplemente acepta que tengo a Zoe ahora. Rena se tensó, apretando los puños e inclinándose hacia adelante. No, Steve, siseó como una serpiente. Excepto que los rizos blancos de su cabeza no se movían. Elige a mí o a este pequeño monstruo. Al escuchar tal ultimátum, de repente, Steve se enfureció como si se hubiera fundido un fusible. Arrojó el vaso contra la pared, rompiéndolo en muchos fragmentos. Y dejando un rastro húmedo de alcohol en el papel pintado. Rena jadeó, tapándose la boca con la mano. Sus ojos se abrieron, expresando horror. Como si el cristal no se hubiera roto contra la pared. Pero contra su bonita cabeza de rizos platino. Entonces Sal, bramó el hombre. Esteve la miró con cansancio y de repente recordó cómo. Durante su reciente pelea. Rena había pretendido ser una heroína trágica. Y juntando sus manos con gracia. Le habló en un tono tembloroso y patético. Ella seguía entrecerrando los ojos ante el espejo de enfrente. Como si se preguntara cómo se vería en ese momento. No entendía por qué diablos estaba haciendo eso. Ahora se dio cuenta de que la fallida actriz estaba representando sus sentimientos por él como si estuviera en el escenario. ¿Qué has dicho? Rena preguntó, su voz temblaba. Y lágrimas helando sus ojos. Vete, Rena. Steve se frotó la frente, intentando calmar su migraña. Y lleva este circo contigo. Antes de que destruyan mi casa. Tengo que levantarme temprano mañana. Se levantó y sin más argumentos inútiles. Fue a su dormitorio. Cayó sin desvestirse en la codiciada cama. Y casi instantáneamente cayó en un sueño profundo y sin sueños. Steve se dio cuenta de que se había quedado dormido. Incluso antes de abrir los ojos. Probablemente lo sintió con su sexto sentido. Aún le dolía la cabeza y el cansancio endurecía su cuerpo.
Pero se levantó de la cama. Con un movimiento repentino, mirando su reloj. No, gimió, apoyando los codos en las rodillas. Y alborotando su cabello con los dedos. Siempre cumplió con un horario. Nunca llegó tarde. ¿Y ahora qué? El hombre salió al pasillo y escuchó llorar a un niño. Él sonrió involuntariamente. El médico había dicho que el niño estaba enfermo. Pero sus pulmones estaban sanos. Sin embargo, el sonido no duró mucho. Aunque el hombre no tenía tiempo que perder. No reprimió su curiosidad. Bajó al primer piso. ¿De dónde venían los sonidos? La niñera estaba en la cocina. Aquí todavía había rastros de la alegría de otras personas. Pero el espacio se llenó. Con el apetitoso aroma de las tortitas frescas. Sobre la mesa había un pequeño montón de ellos. El estómago de Steve incluso se revolvió con el deseo de desayunar. Faith se paró frente a la amplia ventana. Y miró los copos de nieve. Zoe con un traje limpio estaba en sus brazos. Y bebía fórmula para bebés de un biberón. ¿Ves lo hermoso que está afuera? Faith le dijo al niño. Admirando la vista nevada. Si comes y duermes bien. Saldremos contigo a menudo. El hombre apoyó su hombro contra el atasco. Viendo fe. Charlaba como si el bebé la entendiera. De regreso al avión después de su comentario. Ella había mirado a Steve indignada. Y le informó que comunicarse con los niños era importante. ¿Te has acostumbrado a la casa? Steve sonrió, llamando la atención sobre sí mismo. Y se acercó a la máquina de café para servirse una taza. La enfermera se dio vuelta y asintió. El hombre apreció que ella fuera directa. Y usó lo que se le ofreció. A pesar de su apariencia modesta. Solo que no pude entender esta máquina. Murmuró la chica con resentimiento. Mientras miraba la máquina de café. Steve se rió y se ofreció a mostrarle cómo usarlo. Habiendo explicado todo. Notó que el tiempo estaba desapareciendo rápidamente. ¿Se permitió perder el tiempo así antes? No, pero la sensación desconocida de comodidad doméstica. Que la joven evocaba. Le hizo querer quedarse más tiempo. Tal vez fue porque ella era de su ciudad natal. O tal vez era porque tenía a su sobrina en sus manos. Después de disfrutar de un par de panqueques increíblemente deliciosos. El hombre respondió las preguntas domésticas de la niñera. Y después de darse una ducha, salió corriendo a su reunión. Milagrosamente llegó a tiempo. O tal vez sus socios llegaron tarde. La reunión transcurrió bien y el humor de Steve mejoró. Incluso pensó en llamar a Rina. Para disculparse por su comportamiento. Pero cambió de opinión. La rutina de los días laborales arrastró a Steve nuevamente. Y no había visto a la niñera ni al niño en toda la semana. Solo preguntaba por teléfono si estaban bien. La voz de Faith siempre fue alegre. Parecía que estaba disfrutando de la vida con el niño. Aunque Steve no entendía qué tenía de bueno. El viernes llegó a casa pasada la medianoche. Y oía a Zoe llorar en el dormitorio. Al pasar no se atrevió a tocar. Para no avergonzar a la niñera, pero escuchó. De repente, escuchó a Faith cantar. Su voz era suave, tranquilizadora y sincera. Rina regresó el fin de semana. Ella acarició a su prometido y le rodeó el cuello con los brazos. Y cubrió su rostro de besos. Comenzaron a vivir juntos nuevamente, pero no fue fácil. Rina usó cualquier excusa para fastidiar a Faith. O herirla con palabras hirientes. Tienes una mirada muy interesante, Faith, se burló. Lanzando una mirada despectiva a la niñera. Quien estaba vestido con unos cómodos jeans y una camiseta gris. ¿Hubo rebajas en la tienda de segunda mano? No, estoy usando algo de tu armario. ¿No lo reconoces?
Fait le devolvió la sonrisa y detuvo fácilmente el golpe. Parecía que la niña no estaba afectada por las travesuras del prometido de su empleador. Ella respondió con la misma puya o ignoró a Rina. Comportarse decentemente y no cruzarse con ella. Rina a menudo arrugaba su bonita nariz. Si la niñera y el bebé aparecieran en el salón. Algo apesta aquí, bruscamente, comentó, tomando un descanso de su teléfono inteligente. ¿Eres la niñera? ¿Estás siquiera cuidando al bebé? Quizás necesite que le cambien el pañal. ¿Quieres comprobar su limpieza? Fait sonrió cortésmente, ofreciendo en broma a la bien arreglada rubia. Para sostener al bebé que babea. Por supuesto, tal perspectiva hizo que la mujer huyera muy lejos de Fe y Zoe. Además, Rina siempre se depilaba las orejas de manera demostrativa. Si el bebé lloriqueaba o incluso tarareaba. Y se quejó de dolores de cabeza por el ruido. Sin embargo, Fait estaba segura de que la causa principal de sus migrañas eran las fiestas ruidosas. Y la cantidad de cócteles que bebió. No el bebé. Pero lo que molestó mucho más a Rina fue que Steve, por otro lado, se sentía cómodo en presencia de la niñera y el bebé. Si al principio no se acercó a Zoe, que con el brazo extendido. Luego prestó más y más atención a la niña. Comenzó a ver los rasgos de su hermana en el rostro de Zoe. El cabello oscuro que finalmente apareció en la parte superior de su cabeza. Era el mismo que el de Meg. La confusión en el alma de Steve fue reemplazada por una cálida y humilde resignación. Una vez, cuando Zoe tenía 3 meses, conoció a su tío con una sonrisa, atrapando su dedo índice en su puño. Y en ese momento, Steve se derritió por completo. Bajo la mirada de la niña. Llegó al punto que el hombre. Al regresar del trabajo, comencé a visitar al bebé primero. Rina se enfureció por esto. Pasas demasiado tiempo con este niño. Ella refunfuñó con tristeza, expresando sus celos. Vamos, Rina, no estás celosa del niño, ¿verdad? Le hizo un gesto al hombre para que se fuera. Ella es mi sobrina. Así es, solo eres su guardián. Rina se rió con tristeza. Espero que no estés planeando adoptarla. Steve prefirió no responder preguntas tan tontas. Naturalmente, el hombre también se hizo cercano a la fe. Al principio solo hablaban de Zoe. Pero luego empezaron a hablar de todo. La joven enfermera resultó ser interesante. Y bien leído. Si Steve tuviera la oportunidad. Se sentaban durante horas en la sala. Discutir libros y las últimas noticias. Escuchar música o discutir temas filosóficos. Como cuánto dinero necesita una persona para ser feliz. Lo que una persona debe dejar atrás en este mundo. Si hay almas gemelas. Y la eterna pregunta de si hay un significado en la vida. Generalmente discutían estos temas con entusiasmo. Mientras comía la cena que el hombre ordenó. De un restaurante o que la fe cocinó. Con sus propias manos si tuviera tiempo. Fait no sabía de autos. Y Steve no entendió las sutilezas de la medicina en absoluto. Sin embargo, a ambos les encantaban las películas antiguas y la historia mundial. Y discutieron apasionadamente sobre diversos temas. Fait siempre decía lo que pensaba. No ceder ante Steve, a pesar de que él era su jefe. Y lo agradeció. Steve ni siquiera podía imaginar cuánto anhelaba tales conversaciones. Todas sus charlas giraron en torno a los negocios. Y Rena solo hablaba de ella misma. Por tanto, encontró una salida en la fe. El alma gemela de la que estaban hablando. Rena no quería quedarse en casa. Tampoco quería hablar del sentido de la vida. Ella no quería panqueques para desayunar. Porque ella no comió gluten.
Ella quería un batido de verduras verdes. E ir a una semana de la moda de Nueva York. Esteve intentó complacer a su prometido. Pero cada día estaba más irritable. Posteriormente, el caso dio un giro más abrupto. Cuando Zoe ya tenía 6 meses, Rena comenzó a quejarse con Steve. Que la niñera se había llevado sus cosas. Definitivamente se probó mis vestidos. Esta ropa ya no cuelga como antes. Y están todos arrugados. ¿Y mi crema para los ojos, sabes cuánto cuesta? Casi una fortuna. No creo que Fight necesite tu crema. Dijo Steve pensativamente. Recordando los hermosos ojos de Fe. Como lagos claros. Y hay menos perfume, afirmó Rena. Realmente no sabemos qué hace en casa. En nuestra ausencia. Steve solo negó con la cabeza. Pero Rena no se rindió. Acusando a Fight de más y más pecados. Por ejemplo, en la desaparición de joyas. No encuentro mi pulsera Cartier que me diste. He buscado por todos lados pero ya no está. Tal vez lo dejaste en tu departamento. Supuso que el hombre aún no estaba dispuesto a creer lo peor. O cayó en alguna parte. Por supuesto, creo que cayó en el bolsillo. De tu preciosa niñera, frunció el ceño Rena. Cruzando los brazos sobre el pecho. Probablemente ya se lo dio a la casa de empeño. Para nada. Por supuesto, Steve no creía en ello. Considerándolo una coincidencia. Pero había un gusano de duda alojado en su alma. La historia de Rena era demasiado segura. Y Fight, recordó, necesitaba dinero. Fight no pudo soportarlo, insistió Steve. Pero no hay nadie más. ¿Crees que hay un fantasma en la casa? Buena idea. Contrata cazadores de fantasmas. Esteve aconsejó a su prometido. Porque se cansó de esta conversación. Sin embargo, más tarde, pequeñas cantidades de dinero. Había comenzado a desaparecer del bolsillo del abrigo del hombre. Billetera y mesita de noche. Aunque rara vez usaba efectivo. Hizo que fuera más fácil detectar cuando faltaba. Sí, te dije que esto no tendría fin. Rena entrenó a su novio. Es toda tu amabilidad, Steve. Calentaste la verdadera serpiente en tu pecho. Contratas a los pobres y débiles para trabajar. Y luego te roban. Esa es la historia común. A Steve le resultó cada vez más difícil ignorar las palabras de la novia. Miró de cerca a Fight. Pero no vi nada en su amable y maravillosa sonrisa. Que Rena vio. La niña era dulce y sincera. Y probablemente no sabía el valor del brazalete Cartier. Pero ella dijo que necesitaba el dinero, ¿no? Un domingo por la mañana, cuando Steve se permitió. Para dormir un poquito más. Lo despertaron los gritos de una mujer. Saltó de la cama vestido solo con los pantalones del pijama. Pensando en sueños que algo le había pasado a Zoe. Fight y Rena estaban paradas una frente a la otra. La niñera estaba pálida y Rena estaba morada de rabia. Esteve, exclamó con voz triunfante. Y levantó la mano, revelando la brillante baratija. Encontré mi pulsera. ¿Sabes dónde? En la bolsa de cosas de bebé. Lo escondió allí y probablemente iba a venderlo. No tomé nada. Es la primera vez que lo veo. Fe alzó la voz. Y su ginebra tembló de resentimiento. Steve aún no había tenido tiempo de quitarse la somnolencia. Y miró a las mujeres con el ceño fruncido. Debe ser un accidente. O vamos. No puedes poner accidentalmente la cosa de otra persona. En tu bolso, insistió Rena. Tal vez lo confundió con un juguete de niño. Y lo tomé con las otras cosas. Esteve se encogió de hombros. No tomé nada. Fight apretó los puños y se puso blanca como una sábana. ¿Por qué habría de hacer eso?
Esteve, di algo, exigió Rena, pisando fuerte. Pero el hombre no sabía de qué lado ponerse. De repente, la idea de desaparecer el dinero vino a su mente somnolienta. Miró a la niñera congelada y dijo con cautela: Fe, si necesitas dinero con urgencia. La niña retrocedió y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Esteve vaciló. La llamada telefónica lo distrajo de esta conversación, sin darle oportunidad de explicarse. Después de hablar con su colega, se sentó con un suspiro. Tendrían que solucionar este problema. Solo faltaban 3 meses para la boda de Rena y Steve. Y estaba claro que Rena no se llevaría bien con Fait. Quizás debería alquilar un apartamento para la niñera y el bebé. Pero no quería dejar ir a Zoe. Y para ser honesto, él tampoco quería dejar ir a Fait. Steve tenía miedo de admitir cuánto espacio en su alma esta chica había tomado. Sin pensarlo, Steve comenzó a revisar su teléfono. Yendo al perfil de su prometido, miró sus fotos compartidas, dándose cuenta de que ni uno solo lo mostraba sonriendo genuinamente. Rena siempre lo arrastraba a eventos llamativos como un mono entrenado. Steve frunció el ceño. Anoche, su prometido se había reunido con sus amigos y publicó algunas fotos. En uno de ellos fue capturada con un cóctel en las manos. De repente, Steve vio el desafortunado brazalete en su muñeca. Rena llamó a su novia. Y cuando ella entró al dormitorio, él preguntó: ¿Cuándo notaste que faltaba la pulsera? Rena llevaba el mismo vestido que en la foto. Olía a humo de puta y a alcohol. Probablemente acababa de regresar y recuperar la sobriedad. Decidir hacer otra escena. Quizás hace una semana, ella se encogió de hombros, cubierto de algo brillante. ¿Te das cuenta de que no podemos dejar pasar esto, verdad? Esteve asintió. Por supuesto, tendremos que disculparnos. Su disculpa no es suficiente para mí. La niña se levantó de un salto. Rena, no me entiendes. Eres tú quien tiene que disculparse con Fait. Y asegúrate de que ella te perdone por esta broma. Con estas palabras, Steve le mostró la foto. Con la pulsera. Dime, ¿fuiste tú quien robó el dinero? ¿Pero por qué, Rena? Rena parpadeó incomprensiblemente y luego estalló en llamas. Por supuesto, ella trató de mentir y decir que la foto era vieja y la pulsera era diferente. Pero Steve se limitó a descartar las excusas inverosímiles. Como resultado, Rena cerró la puerta con fuerza y salió de la casa. Esteve fue a la habitación de Fait y, para su asombro, vio que la enfermera estaba empacando sus cosas en una maleta. Zoe estaba acostada en una colchoneta infantil, pateando los juguetes que colgaban sobre ella. Fe, ¿a dónde vas? Esteve preguntó, sorprendido, mientras la observaba doblar cuidadosamente sus camisetas. Ella se giró sobre su hombro y volvió a su tarea, admitiendo honestamente: no lo soporto más. No te preocupes, trabajaré un par de días más. Hasta que encuentres un reemplazo, pero nada más. Algo dentro de Steve se estremeció y se agitó. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. En el pecho de un hombre. Sintió una necesidad irresistible de correr hacia Fait. Arrebatar bruscamente la maleta, esparcir sus cosas. Y déjalos en esta habitación, incluso en el suelo. Pero se dio cuenta de que esta chica orgullosa, si era necesario, iría descalzo. Ella ciertamente no aceptaría cambio de su bolsillo. O el perfume de otra persona. Esteve se sintió increíblemente avergonzado por haberse atrevido. Dudar de ella aunque sea por un momento. Fe, lo siento, dijo, dando un paso hacia ella. No tomes decisiones apresuradas. Es mi culpa, es solo que...
sus puños cerrados y abiertos. De la impotencia que se apoderó de él. Solo quería una cosa, abrazarla. Y nunca la dejes ir. La niña no se dio vuelta, se quedó paralizada. Sus hombros se contrajeron mientras respiraba profundamente y convulsivamente. Mi hermana pequeña está enferma, confesó finalmente. Tiene cáncer de sangre y literalmente vive en el hospital. Confinado a vías intravenosas. Es el mismo diagnóstico que tuvo nuestro papá. Probablemente por eso fui a la escuela de medicina. Por eso necesitamos dinero para el tratamiento. Cirugía y rehabilitación. Los medicamentos son caros. Recaudamos dinero a través de un fondo de caridad. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Mamá no puede trabajar. Ella siempre está con su hermana y papá se ha ido. La quimioterapia le ayudó al principio. Pero luego su condición empeoró. Cuando la niña se dio la vuelta, había lágrimas en sus ojos azules, haciéndolos parecer aún más lagos helados. Su nombre es Daza, dijo Fait. Una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Mientras hablaba de su hermana. Ahora solo tiene 5 años. Ella no fue al jardín de infantes. Pero ella sueña con ir a la escuela. Y quiero que ese sueño se haga realidad. Quizás si eso realmente la salvara. Te robaría tu maldita pulsera o el dinero. Pero no lo hice. ¿Por qué no me dijiste todo esto la primera vez? Susurró Steve. ¿Crees que no habría ayudado? Ella sacudió la cabeza y se secó una lágrima. No es asunto tuyo. Steve colocó suavemente sus palmas sobre los hombros de la niña, acercándola a él. Al principio, ella se tensó en sus brazos, como si pensara en retroceder. Sin embargo, la niña se rindió. Un sollozo se escapó de su pecho, mientras apoyaba su barbilla en el pecho de Steve. Bueno, todo estará bien. Trató de consolar a Fait, frotando suavemente su palma sobre su espalda. El hombre no sospechaba la fuerza que yacía en esos frágiles hombros, ni el dolor que se escondía detrás de la suave sonrisa. Fait había mencionado que le encantaba cuidar para su hermana menor. Pero ella nunca había traicionado la tragedia de su familia. Con una palabra o una mirada. Zoe retumbó como si algo la disgustara. Al escuchar esto, la niñera resopló. Su nariz se enrojeció y se alejó de Steve. El hombre se dio cuenta de que no quería dejarla ir. La niña levantó la cabeza. Y se secó las lágrimas saladas de la cara, sonriendo. No te vayas, ¿vale? Steve preguntó desde el fondo de su corazón. Me sentiré mal sin ti. Los ojos de la niña se abrieron y su rostro se congeló por la duda. Steve se aclaró la garganta y se corrigió. No puedo con Zoe y ella ya está acostumbrada a ti. Tú también me domesticaste con tus panqueques de arándanos, Fait. Y somos responsables de aquellos a quienes domesticamos, ¿recuerdas? Él se rió entre dientes, tratando de hacer frente a la emoción juvenil. No lo había sentido en mucho tiempo. Estaba diciendo la verdad, pero no toda la verdad. Steve ya no quería venir a la casa vacía. Le gustaba volver al lugar donde vivían Fait y Zoe. Por primera vez, se apresuró a deshacerse del negocio y estar en la acogedora sala de estar, donde dormía el bebé. Y la niñera estaba leyendo un libro. Era la primera vez que caminaba con ellos. En el patio trasero de su propia casa, donde solo había mirado por la ventana. En los árboles frutales. Con ellos ignoró su agenda, queriendo llenar cada línea de la agenda con los nombres de estas dos personas que había irrumpido en su vida tan repentinamente. Ahora le parecía que la sensible Fe, quien lo miró a la cara con su mirada profunda, estaba leyendo su alma. Ella vio lo que él no se atrevió a decir.
El hombre se adelantó, sin darse cuenta de lo que pretendía decir o incluso hacer. Pero entonces sonó el timbre. Esteve suspiró, al darse cuenta de que la llamada lo había salvado de cometer un error. No podía hacerle esto a Rena o Fait. Primero necesitaba ordenarse a sí mismo. Fue hacia la puerta, aunque no esperaba visitas un domingo por la mañana. En el umbral había un hombre al que no conocía. A Steve no le gustó su aspecto de inmediato. Un tipo resbaladizo. Podía olerlos a 1 kilómetro de distancia y no los contrató. ¿Puedo ayudarlo? Esteve arqueó las cejas. El desconocido sonrió ampliamente. ¿Eres Steve Barrow? Esperando un asentimiento, el extraño abrió los brazos. Bueno, conoce a tus familiares. ¿O has estado bebiendo desde la mañana? ¿O has cometido un error? Esteve miró al hombre rubio. El extraño sonrió decepcionado y dejó caer las manos. Está bien, déjame entrar a la casa primero. ¿O hablamos en la puerta? Esteve no se movió de su asiento. Entonces el hombre sacó su carta de triunfo. El caso es que tienes a mi hija. Querido cuñado. Estas palabras hicieron que Steve apretara más el pomo de la puerta. ¿Qué? Esperaba haber escuchado mal. Meg llevaba a mi hijo debajo de su corazón. A mí también me llevó un tiempo descubrirlo. Cuando comencé a buscar a mi bebé, descubrí que la habías llevado. Tuve que hacer consultas, pero aquí estoy. No me presenté, Harvey Harris. Y sí, me disculpo por nuestra pérdida mutua. Meg era una chica hermosa. Ella adornó este mundo. Pero Dios se lleva lo mejor para sí. Al decir esto, el hombre sacudió la cabeza abatido. Lo único que no era creíble era su miseria. Él era como Rena. Solo que jugó aún peor. Steve ignoró la palma extendida. Pero deja entrar al extraño en la casa. Harvey miró a su alrededor, observando el espacio. De vez en cuando silbando y comentando el interior. ¿Necesitas un niño? Steve inmediatamente fue al grano. ¿Quieres convertirte en padre soltero? ¿Y tú? Harvey respondió a la pregunta con una pregunta. ¿La necesitas? Esteve no entendía a qué se refería este hombre. Mientras tanto, Harvey deambulaba por la sala de estar, tomando en sus manos las estatuillas dispuestas por el diseñador decorador. Steve se dio cuenta de que un poco más y echaría a este hombre de su casa. Pero su cerebro ya había calculado que la ley probablemente estaría del lado de su padre, no del tío. Hoy, en esta soleada mañana de domingo, Esteve claramente se dio cuenta de dos cosas. No quería dejar ir la fe. Y tampoco le dará a Zoe a nadie. Te tomó mucho tiempo venir por tu hija. Él dijo. ¿Por qué no llamaste antes de venir? Harvey se cruzó de brazos sobre el pecho. Prefiero resolver problemas tan serios en persona cara a cara. Eres un hombre de negocios, debes entenderlo. Tienes mucho dinero, ¿no? Steve ya cansado de los bailes alrededor de la principal. Interrumpió Harvey. ¿Qué deseas? El hombre finalmente dejó de hacer tonterías y dijo. Necesito un patrocinador. Dejó el candelabro a un lado. Y miró a Steve a los ojos. Verás, soy un corredor de autos. Y eres el patrocinador perfecto. Para un joven talento como yo. Steve negó con la cabeza. Harvey apretó los dientes. Y su rostro adquirió por un momento una expresión bestial. Sin embargo, rápidamente reprimió su arrogancia y sonrió. Todo el mundo tiene altibajos. Tenía un patrocinador, pero no nos llevábamos bien. Hubo un escándalo, solo un malentendido. Pero hizo mucho daño a mi reputación. Explicó de mala gana.
Steve tomó nota mentalmente para comprobar cuál era la historia. Entonces tú y mi hermana. Steve empujó a su invitado en la dirección correcta de la conversación. Oh, sí, Meg y yo teníamos una relación maravillosa. Llevábamos un año saliendo. Y estábamos planeando casarnos. Pero estaba fuera en una competencia. Esperaba firmar un contrato. Y luego nos hubiésemos casado. Pero el destino tuvo otra cosa. Cuando regrese, me enteré de la tragedia que ocurrió. Ella habló de ti, por cierto. Prometí que me ayudarás. Podría decir que este fue su último deseo. Steve apretó los dientes. No creyó una palabra de lo que dijo este tipo astuto. ¿Por qué quieres un hijo?, preguntó. No me escuchaste, querido cuñado. Harvey agitó las manos. No necesito un niño. Necesito un patrocinador y dinero. Entonces me quedaré en silencio. No voy a reclamar la paternidad. Y este bebé tendrá una buena vida con su propio tío. Y tendré buena fortuna. Todos están felices. De lo contrario, iré a los tribunales. Probaré nuestro parentesco. Llevar a la chica a mi ciudad natal. ¿Pero qué pasará con ella allí? No sé. Las palabras de Harvey fueron una amenaza flagrante. Se paró en la sala de estar de Steve. Y amenazó a un bebé de 6 meses. La sangre hervía en las venas de Steve como lava. Casi se abalanzó sobre Harvey. A punto de agarrarlo por los pechos. Y tirarlo sobre la chimenea. Que estaba mirando con tanta diligencia. Excepto que Steve no tuvo tiempo. Hubo un grito de sorpresa a su lado. Y entonces algo se hizo añicos. Ambos hombres volvieron bruscamente sus rostros hacia las escaleras. La fe bajaba de allí. Llevaba un vaso vacío. Y se le escapó de sus dedos debilitados. Y cayó a sus pies descalzos. Rompiéndose en fragmentos transparentes. Steve vio los pedazos de vidrio afilados. Cayó directamente sobre sus dedos. Pero la muchacha ni siquiera le prestó atención. Su mirada asustada estaba fija en el invitado. Harvey también parecía extremadamente desconcertado por tal encuentro. Estaba tan aturdido como la niña. Oh, Fight, murmuró, tratando de entrar en razón. La niña tragó ruidosamente. El color desapareció de su rostro. Y sus dedos temblaron. Ella era como un conejito que se congeló frente a una serpiente. Steve, susurró Fight con miedo. ¿Qué está haciendo él aquí? El hombre decididamente no entendió. ¿Qué estaba pasando? Sin embargo, sintió un gran deseo de proteger a Fight. ¿Cómo sabes entre sí? Desvió su mirada del chico a la enfermera. Oh, más o menos, nos cruzamos en nuestro camino. Harvey comentó con moderación. Y miró a Fight tan expresivamente que ella retrocedió. Sabes, tengo que irme ahora. Piensa en mi oferta, cuñado. Estoy esperando una llamada. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Con una foto de una motocicleta. Y lo puso sobre una mesa baja de cristal negro. Luego lanzó otra mirada mordaz a la niñera. Hasta luego, Fe. ¿Te saludo? A tu mamá o hermana pequeña. ¿Cuándo paso? Preguntó en voz baja. Fight apretó los puños. Pero permaneció en silencio. Steve escuchó nuevamente una amenaza en el tono de Harvey. ¿Qué se permitió? No me despidas. Harvey saludó con la mano y salió de la casa. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Fight inmediatamente corrió hacia Steve. Es un hombre terrible, exclamó. No le creas, no importa lo que diga. Luego dio un grito ahogado y tropezó hacia atrás. Steve recogió a la niña justo a tiempo. Y la sentó en el sofá.
Una astilla larga y delgada estaba incrustada en la suave piel de su pie. Con cuidado se lo quitó y trató la herida con un botiquín de primeros auxilios. Faith permaneció en silencio durante todo el tiempo. Solo mencioné que Zoe se había quedado dormida. ¿Cómo lo sabes? El hombre preguntó cuando habían tirado los fragmentos de vidrio. Y su pierna se sentía mejor. Fe bajó la cabeza. Sus dos trenzas rubias cayendo a los lados de su rostro. Ella comenzó pero no pudo continuar. Ella parecía querer contar toda la verdad. Pero desconfiaba del hombre. Harvey, comenzó Steve con cautela. Es el padre de Zoe o al menos eso dijo. Faith dio un grito ahogado de miedo. Y luego jadeando y saltando de una cosa a otra. Contó la historia que Harvey había mencionado. Cuando Faith cumplió 18 años. Se había permitido divertirse con sus amigos. Conocieron a un grupo de chicos que parecían geniales. Porque conducían motocicletas y vestían abrigos de cuero. Los chicos los invitaron a continuar la fiesta en su casa. Pero Faith inicialmente se negó. Sus amigos le rogaron que no rompiera el rumor. Y afirmó que la edad adulta llega una vez en la vida. Bajo la presión de sus peticiones, Faith cedió. Pero dijo que solo tenía una hora. Ella ya estaba cansada de bailar. Y se estaba cayendo. Los chicos los subieron a sus motos. Y los llevó a una casa en las afueras. Faith tuvo la oportunidad de viajar con Harvey, quien prestó atención a la cumpleañera toda la noche. No puedo explicar lo que pasó en la casa, admitió Faith, juntando los dedos. No bebí. Sabes, yo tampoco bebí en su casa. Cuando quise irme, propuso un brindis en mi honor. Y me dio un vaso de jugo. Me pidió que lo bebiera todo. Cuando bebí el jugo, el mundo simplemente tembló. Por la mañana me desperté desnuda en la cama con él. Mi teléfono estaba apagado. Porque mi mamá lo había llamado 1.000.000 de veces. Me sentí horrible. Y él dijo que era mi culpa. Que sabía a dónde iba. ¿Y si la chica acepta una invitación de un chico a su apartamento? Sabes en lo que te estás metiendo. Pero no lo hice, lo juro. Faith apretó las manos con tanta fuerza que había marcas de uñas en su piel. Steve puso su palma sobre sus nudillos en un intento de calmarla. Pero ese no es el final, ¿verdad? Preguntó Steve. Fe negó con la cabeza. Me dio dinero para un taxi y me dijo que me bajara. Encontré el vestido. Las correas fueron arrancadas. Y definitivamente puso una muesca en la cama. Dijo que yo era su tonto del jubileo. Solo que eso no fue todo. Me estaba yendo cuando me agarró la barbilla. Duro y doloroso. Me miró a los ojos y me dijo que si abriera la boca, todos verían lo que hice anoche. Dijo que tomó un video. Y definitivamente lo pondría en los sitios web. Faith respiró hondo y luego exhaló ruidosamente. Soltó sus manos de las palmas de Steve, frotándose la cara. Ella ya no lloró. No sabía qué hacer. Mis amigos me dijeron que lo olvidara. Y no pude. Me sentí sucia, humillada. Así que fui a la policía y presenté una denuncia. Pero ya era demasiado tarde y fue en vano. Faith sacudió la cabeza y continuó con amargura. ¿Sabías que ganar un caso así es casi irreal? En el mundo de hoy, es más fácil para la gente condenar a la víctima que el abusador. Me dijeron que provoqué a un destacado piloto de carreras, que inventé la historia de abuso y que me había quedado callado demasiado tiempo. No pude probar nada. Pero los patrocinadores le dieron la espalda. Porque aunque fuera calumnia, su reputación ya estaba empañada. Nadie quería ensuciarse.
Entonces Harvey se enojó conmigo. Y luego de repente desapareció. Y suspiré aliviado. Y ahora lo he vuelto a ver. Dios mío. Fight volvió a negar con la cabeza. Sin creer lo que estaba pasando. Steve sentía infinitamente pena por la frágil niña. Que había experimentado algo así. Sin embargo, su cerebro ya estaba analizando lo que había oído. Steve se sorprendió. No pudo ayudar. Pero piensa en el silencio de su hermana. Con respecto a su embarazo. Y no creyó en el cuento de hadas. De un amor grande y puro. Entre su dulce hermana y este chico. Pero sí creyó en las palabras de Fight. Sin darse cuenta. Se inclinó y besó a Fight en la sien. No me esperes para cenar esta noche. Y cerrar las puertas con llave por si acaso. Dijo una última vez. Ya había perdido a Meg. Él no perdería a Fight y Zoe. Y ciertamente no pondría al hijo de su hermana en manos de un hombre así. Rena irrumpió en la oficina de Steve sin llamar. Ignorando al indignado secretario. Esteve, sé que estás ocupado interpretando al vengador de sangre. Pero tenemos que probar los pasteles de boda esta noche. No podemos posponerlo más. Dijo en un tono profesional. Sentándose en la silla de enfrente. Steve levantó la vista de los papeles que había traído el abogado. El abogado era un verdadero profesional. Así que no había duda de que ganarían el caso. La única pregunta era: ¿cuánto tiempo pondrían tras las rejas a este corredor de autos? Cuanto más cavaban, más encontraban. Lograron encontrar otras víctimas. Chicas aterrorizadas como Fight. Cuando dieron sus declaraciones. La policía tuvo que registrar el apartamento del chico. Se llevaron su computadora, laptop y todo lo demás. Así encontraron los investigadores los vídeos. Guardó como trofeos. Y en algunos casos como medio de chantaje. El corazón de Steve se rompió cuando le informaron que su hermana también estaba en esos videos. Sin embargo, ahora creía que su pobre y cansada hermana podría haberse parado delante del coche. Ella debe haber estado al final de su cuerda. Steve también se culpó a sí mismo. ¿Cómo no se dio cuenta? Por supuesto, no pudo cambiar el pasado. Pero podría vengar a su hermana. Y honrar su memoria encarcelando a su abusador. El juicio empezó hace un mes. Y estaba programado para este fin de semana. Esteve y Rina se reconciliaron después de que ella vino. Y se disculpó con Fight. Ella se retorció las manos, lloró. Y le explicó que estaba terriblemente celosa. Pero solo porque estaba perdidamente enamorada de Steve. Esteve ya estaba ocupado con el caso judicial. Entonces no pensó mucho. ¿Por qué se estaban preparando para la boda nuevamente? ¿A qué hora? Steve preguntó humildemente, dejando la carpeta a un lado. A las 7, la novia respondió radiante. En la pastelería francesa Eclair en el centro. Esteve asintió distraídamente. Pensando en cómo se sentía Zoe. La pequeña había estado enferma durante los últimos días. La fe estaba haciendo frente. Pero era evidente que ella también estaba preocupada. Los médicos no pudieron determinar qué le pasaba al bebé. Dijeron que era un cólico, pero solo Fight lo dudaba. Zoe lloraba con frecuencia, palidecía, respiraba con dificultad. Experimentó dificultad para respirar y tuvo diarrea. Ya sabes, cuando tú y la niñera van a la corte. Me sentaré con Zoe, dijo la novia. Admirando sus uñas recién cuidadas. Esteve parpadeó, sorprendido por la sensibilidad de Rina. Y se ofreció a ayudar. ¿En serio? Preguntó de nuevo. Rina se encogió de hombros. No soy una persona terrible, Steve. Sí, no estoy entusiasmado con el niño.
Pero como la chica viene contigo, intentaré aceptarlo. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Steve preguntó con cautela. No te preocupes por eso. Me desmayaré al ver un pañal. Y además, quiero que te des cuenta de que te valoro, Steve. Ella se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano con la suya, que estaba helada. Estoy de tu lado y te amo. ¿Me escuchas? Si es importante para ti, para mí también lo es. Sin embargo, el bebé y la niñera no vienen al viaje de bodas. Así que no te hagas ilusiones. Rina se rió alegremente. Steve sonrió distraídamente, aceptando su ayuda. Sin embargo, todavía no podía abandonar la idea de contratar una niñera para ayudar a su novia. El juez golpeó el mazo en una tribuna especial. Declarar cerrada la sesión del tribunal. El veredicto ya estaba en vigor y habían ganado. Steve miró a Faith, quien le sonreía felizmente. Dos chicas que no se conocían. Antes de este encuentro nos abrazamos llorando. Tal vez el monstruo podría intimidarlos individualmente. Pero juntos se convirtieron en una fuerza que lo aplastó. El alma de Steve todavía estaba triste porque Meg no estaba allí. Pero se había vuelto un poco más fácil. Esperaba que su hermana también se sintiera un poco mejor. Bueno, vámonos a casa ahora, ¿de acuerdo? Steve sonrió, abrazando los hombros de Faith de manera amistosa. Cuando salieron de la congestionada sala del tribunal. A casa, asintió la niña con facilidad. Para Zoe, estoy muy preocupada. Ella ha estado mucho mejor últimamente. Pero todavía no estoy acostumbrado a estar sin ella por tanto tiempo. Algo en el estómago de Steve se revolvió cuando se dio cuenta. Con qué facilidad ambos llamaron hogar al mismo lugar. Y lo apegados que se habían vuelto hacia la pequeña Zoe. Mientras conducían a casa optimistas. Steve recibió una llamada de Rina. Pulsó el altavoz mientras seguía conduciendo. Rina, ya nos dirigimos a casa. Sin embargo, escuchó a las chicas sollozar en respuesta. Y su corazón se hundió hasta los talones. Estamos en el hospital, Steve, dijo Rina mientras lloraba. Zoe volvió a enfermarse como antes. Pero no sabía qué hacer. No soy enfermera. Llamé a una ambulancia. Estaba vomitando, ¿sabes? Estaba tan asustado, Steve. El hombre giró bruscamente el volante, dando la vuelta al coche. Presionó el pedal del acelerador hasta el suelo. Corriendo al hospital. ¿Qué diablos es esto? Razonó, agarrando con fuerza el volante. Apenas algo mejora, al menos un poquito. Una vez más, el destino da una patada. Dios la deje estar bien. Steve, todo estará bien, ¿me oyes? Faith susurró en voz baja, como respondiendo a sus pensamientos. Él solo asintió con severidad. Llegaron al hospital. Evitando milagrosamente un accidente. El hombre miró las señales de tráfico en rojo. Con tanta indignación como si él mismo. Era el médico que podía salvar la vida de su hijo. Por supuesto, Zoe ahora era su hija. ¿Cómo podría no serlo? Los médicos recibieron al preocupado tío con buenas noticias. El niño se encuentra en estado grave. Pero todo estará bien, dijo el doctor. Estamos investigando para entender qué causó su enfermedad. Steve exhaló y se puso en cuclillas en el pasillo. ¿Dónde está Rena? Preguntó. La mujer que vino con el bebé. Ella no se sentía bien. La sedamos y la llevamos a la habitación. Respondió una enfermera en lugar del médico. Te mostraré la salida. Steve se volvió hacia Faith indeciso. Pero ella sintió con una sonrisa. Me quedaré aquí. El hombre siguió a la enfermera. Cuando entró en la sala oscura, no encontró a nadie. Entonces oyó salir agua del grifo del baño.
Y se dio cuenta de que Rena estaba allí. Por alguna razón, pensó que la niña estaba llorando. Habiendo pasado por tal estrés, Esteve fue hacia la puerta. Pero no tuvo tiempo de tocar. Cuando escuchó su alegre risa. No era como la risa de una mujer asustada. ¿Me creyó? Rena sonrió, hablando con alguien por teléfono. Todo el personal me creyó. Fue digno de un Oscar, créanme. Ojalá estuviera todavía en Hollywood. Pero tuve un pequeño comienzo, ¿verdad? Esteve estaba afuera de la puerta, escuchando las palabras enojadas de la novia por teléfono. No, no dejaré que adopte a este pequeño mocoso. La descendencia de su hermana no recibirá nada. De la herencia de mi marido, lo juro. Acabo de sufrir una sobredosis hoy, así que tendré que mantenerme discreto. Para no despertar sospechas en el futuro. Pero no pararé. Tengo suficiente arsénico. También guardaré un poco para la niñera. Ella es tan molesta. ¿Sabes lo que hizo Steve? Él está pagando el tratamiento de su hermana. También organiza una carrera benéfica. Para recaudar dinero para ello. Steve se puso blanco al escuchar esto. De repente, pensó en cuando comenzó el ataque de malestar del niño. Parece que ha pasado un tiempo. Desde que Rena comenzó a vivir con él nuevamente. Desde que empezó a prestarle más atención a Zoe. Se acordó una vez. Que incluso alimentó al niño con puré de verduras. Esteve es mi boleto de la suerte, continuó Rena. Cuando rompimos, me acosté con un director. ¿Y qué piensas? Resultó ser una cabra rara. Y Steve tiene dinero y pronto todos me pertenecerán. Está bien, cariño, vamos. Estará aquí pronto. Y quiero quitarme el maquillaje. Así que me veo bonita y bonita. Besos. Steve dio un paso atrás, alejándose de la puerta. Sacó su teléfono inteligente y marcó el número del abogado con el que habían ganado el caso. Hace apenas 2 horas. Hola, tenemos un caso más. Steve respiró profundamente el aire fresco yodado. Miró hacia el mar azul. Las olas acariciando la arena blanca como la nieve. El día fue maravilloso. Apagó su teléfono, permitiéndose disfrutar plenamente de sus vacaciones. Las risas de los niños llamaron su atención. Zoe, de 3 años, estaba asustada. Acercarse demasiado a las olas. Pero con el deleite de un cachorro, volvió corriendo segundos después. Fight la animó, filmando con su teléfono. Steve miró fijamente, hipnotizando a su esposa. Su esposa había estado brillando de felicidad. Durante los últimos días. No solo porque su hermana se había recuperado. No solo porque estaban felizmente casados. Steve bajó la mirada. Mirando el vientre apenas redondeado de su cónyuge. Dios, qué hermosa era. La mujer embarazada simplemente brillaba desde dentro. Al ver cómo Fight estaba ayudando a Zoe a construir un castillo de arena. El hombre pensó que no se había dado cuenta. El valor de la familia hasta que lo perdió. No se dio cuenta de cuánto quería una familia. Propio hasta que conoció a uno. Era como si fuera solo después de darle un mordisco. De un postre delicado que se dio cuenta. Cuánto lo amaba realmente. Ahora definitivamente no cambiaría a su familia por negocios. Sin embargo, ahora uno no interfirió con el otro. Fight no solo se convirtió en una madre y esposa cariñosa, pero también un verdadero apoyo y ayuda para Steve. En cuestiones laborales. Es seguro decir que habían viajado. Un camino espinoso hacia su felicidad. Y Steve esperaba que ahora solo fuera felicidad. Y el éxito les esperaba. Steve, gritó su esposa, agitando la mano. Ven, ayúdanos a meter una zanja con agua. Le puso un sombrero Panamá en la cabeza a su hija.
que se parecía a Meg. Papá, exigió la niña, agitando las manos con arena mojada. El jefe de obras viene, muchachas, declaró, armándose beligerantemente, con una espátula de plástico verde y un balde rosa. Ahora te construiré un castillo así, que querrás vivir en él. Zoe acogió la idea con alegría y aplaudió. Esteve sonrió felizmente. Sí, solo quedaba alegría y éxito por delante. Y no de otra manera, Ucantran 1.